Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las últimas noticias y los secretos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras parejas favoritas. Hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que ha dejado a muchos con la boca abierta y preguntándose qué demonios está pasando entre dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía. Sí, estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. La noticia que les traigo hoy es, digamos, explosiva. ¿Están listos para que les cuente todo lo que Can Yaman ha confesado sobre un incidente bastante inesperado con Demet Özdemir? Agárrense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de revelaciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Durante mucho tiempo, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido tema de conversación. Desde su química innegable en la pantalla, en esa telenovela que nos robó el corazón a todos, hasta los rumores de un romance que parecía más que confirmados por sus miradas, sus gestos y esa complicidad que traspasaba las cámaras. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y como suele suceder con las parejas que generan tanta expectativa, cada paso que daban, cada aparición pública, cada historia en redes sociales, era analizada al milímetro por sus fans y por la prensa. Pero como la vida misma, las relaciones no siempre son un camino de rosas, y a veces, detrás de las cámaras, suceden cosas que ni en las telenovelas más dramáticas imaginaríamos. La bomba de hoy gira en torno a una confesión reciente, y quiero ser muy claro aquí, es una confesión que ha salido de la boca del propio Can Yaman. Él, que siempre se ha mostrado como un hombre seguro, carismático y a veces hasta un poco reservado sobre su vida privada, ha decidido abrirse y contar un episodio que involucra directamente a Demet Özdemir. Y la noticia es, y aquí viene lo fuerte, que según sus propias palabras, Demet Özdemir lo golpeó. Sí, leyeron bien. Lo golpeó. Imagínense la escena. Estos dos actores que se conocieron y se enamoraron, al menos eso creíamos todos, en el set de rodaje de Erkencikus, la serie que los catapultó a la fama internacional. La relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que muchos dudaban si era pura actuación o si realmente había algo más entre ellos. Y spoiler alert, según las confesiones de Can, si había algo más. Pero al parecer, las cosas no terminaron de la mejor manera, y no hablo de una simple discusión o un desacuerdo. Can Yaman, en una entrevista que ha causado revuelo, ha relatado un incidente específico. Y quiero recalcar que él mismo ha puesto los puntos sobre las íes, describiendo lo sucedido con un detalle que, créanme, te deja pensando. Según su testimonio, hubo un momento de tensión, de enfado, de esas discusiones que pueden surgir en cualquier relación, pero que toman un cariz diferente cuando hablamos de dos personalidades tan fuertes y expuestas al público. Él describe que en medio de una discusión, Demet Özdemir reaccionó de una manera física, y la palabra que él utiliza, y que es la que está resonando ahora mismo, es golpe. Ahora, es importante entender el contexto. Can no ha entrado en detalles sobre el motivo exacto de la discusión, y eso es algo que quizás todavía queda en el aire, alimentando la especulación. Pero la confesión en sí misma es lo que ha capturado la atención. No es algo que se diga a la ligera, y menos viniendo de alguien como Can Yaman, que generalmente maneja su imagen pública con mucho cuidado. Él ha sido muy directo al decir que Demet Özdemir lo golpeó. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, y quizás un poco triste para quienes amaban la idea de ellos juntos. Can Yaman no solo ha confesado el hecho, sino que ha insinuado que este incidente marcó un punto de inflexión en su relación. Es decir, no fue un simple arrebato momentáneo que se superó fácilmente. Parece que fue algo que tuvo consecuencias, algo que afectó la dinámica entre ellos y, por supuesto, la percepción que el público tenía de su romance. Hay que pensar en la presión que deben haber vivido. Ambos son jóvenes, exitosos, guapos y de repente se ven envueltos en un huracán mediático. Las expectativas son altísimas. Cada segundo que pasan juntos se convierte en noticia. Cada desacuerdo, por pequeño que sea, puede ser magnificado. Y es posible que esa presión, sumada a las dinámicas propias de una relación, haya llevado a situaciones tensas. La confesión de Can Yaman nos obliga a replantearnos muchas cosas. ¿Era el romance tan idílico como parecía?
¿Qué tan reales eran las tensiones que supuestamente vivían? Y lo más importante, ¿cómo se siente Demet Özdemir ante esta revelación? Hasta ahora, ella no ha hecho ninguna declaración pública al respecto, lo cual es comprensible, porque una vez que estas cosas salen a la luz, la presión sobre la otra parte también se intensifica enormemente. Este tipo de declaraciones son delicadas. Por un lado, revelan una faceta más humana y vulnerable de los famosos, mostrándonos que detrás de las sonrisas perfectas y los vestidos de gala, también existen conflictos y momentos difíciles. Por otro lado, ponen en tela de juicio la imagen que teníamos de ellos, y es inevitable que los fans se dividan, algunos apoyando a Can, otros quizás defendiendo a Demet, o simplemente sintiendo decepción. Can Yaman ha sido bastante abierto en esta entrevista, y no solo sobre este incidente. Ha hablado de su vida, de su carrera, de sus relaciones pasadas, pero la parte que ha explotado en las redes y en los medios de comunicación es precisamente esta confesión sobre Demet Özdemir. Él ha explicado que la razón por la que ha decidido hablar ahora es porque siente que es importante ser honesto, y que las cosas que sucedieron en el pasado, si bien son dolorosas, son parte de su experiencia. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Por qué Can Yaman elige hablar de esto ahora? ¿Hay alguna razón específica que lo motive a desempolvar este recuerdo? ¿Es un intento de sanar heridas? ¿O quizás un mensaje hacia Demet o hacia el público? Las especulaciones son infinitas. Lo que sí es cierto es que esta confesión ha abierto la caja de Pandora y ha puesto bajo el microscopio la compleja relación que tuvieron estos dos actores. Cuando pensamos en ellos juntos, recordamos la magia que crearon en pantalla. La química era palpable. Y es difícil imaginar que esa misma química se transformara en una situación de conflicto físico. Pero las relaciones, incluso las más intensas, pueden tener sus altibajos. Y a veces los momentos de mayor pasión pueden derivar en momentos de mayor frustración. Can Yaman, al hacer esta confesión, no solo revela un hecho, sino que también expone una vulnerabilidad. Es admitir que una relación importante para él tuvo un episodio que lo marcó. Y es un recordatorio de que las apariencias pueden engañar, y que detrás de las cámaras, las historias pueden ser mucho más complicadas de lo que imaginamos. La prensa turca, como siempre, está analizando cada palabra, cada gesto de Can Yaman en esa entrevista. Se están publicando artículos, se están haciendo debates en programas de televisión, y las redes sociales están ardiendo con comentarios y teorías. Y es que, como les digo, esta es una noticia que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes seguían de cerca su romance, esto es un jarro de agua fría. Porque habíamos idealizado esa relación, la habíamos visto como un cuento de hadas moderno. Y ahora, al escuchar esta confesión, nos damos cuenta de que, como todas las historias, la suya también tuvo sus sombras, sus conflictos, y en este caso, un incidente que ha salido a la luz años después. Pero también es importante recordar que nosotros solo tenemos la versión de una de las partes. Demet Özdemir no ha hablado. Y aunque Can Yaman ha sido muy directo, es crucial recordar que en una discusión, en una pareja, las responsabilidades suelen ser compartidas, o al menos, las percepciones de lo sucedido pueden variar enormemente de una persona a otra. Sin embargo, la confesión es clara: ella me golpeó. Este tipo de testimonios también nos hacen reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras relaciones y la importancia de la comunicación y el respeto mutuo, incluso en los momentos de mayor enfado. Porque cuando las cosas llegan a un punto de agresión física, por leve que sea, algo no está funcionando bien. ¿Y ahora, qué sigue? ¿Cómo afectará esto a la carrera de ambos? ¿Serán capaces de dejar este episodio atrás? ¿Reaccionará Demet Özdemir? Son muchas preguntas y por ahora, solo tenemos respuestas parciales. Lo que sí es seguro es que esta confesión de Can Yaman será recordada por mucho tiempo. Es fascinante cómo un evento del pasado contado en el presente puede tener un impacto tan grande en la opinión pública. Nos muestra la fragilidad de las relaciones, la fuerza de las emociones y, sobre todo, la importancia de la comunicación sincera. En resumen, mis queridos seguidores, Can Yaman ha confesado públicamente un incidente bastante impactante, que Demet Özdemir lo golpeó en un momento de discusión. Esta revelación ha generado un torbellino de reacciones y especulaciones, y nos deja pensando en la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecían idílicas. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y las cámaras,
hay personas reales con sus propias luchas y sus propios conflictos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido una noticia impactante, lo sé, pero esperamos haberles brindado una perspectiva clara y detallada de lo que ha sucedido. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más candentes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Les sorprendió? ¿Creen que Demet Özdemir debería responder? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que todos estemos al tanto de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más sorpresas. Un abrazo fuerte.